Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos un ejercicio muy importante en el cual vamos a empezar a trabajar el concepto de razones trigonométricas. Si recordáis, en el vídeo anterior vimos cómo se definían cada una de las razones trigonométricas más importantes, que eran el seno, el coseno y la tangente, y las razones que iban ligadas directamente, que eran la cosecante, la secante y la cotangente. Entonces, vimos cómo se definía cada una de ellas respecto a los lados de un triángulo rectángulo y ahora lo que vamos a hacer es intentar calcular dentro de ese mismo triángulo rectángulo cuánto vale cada una de las 6 razones para los dos ángulos que tenemos. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho triángulo rectángulo y ver qué medidas tiene, qué ángulos tiene y ver si podemos calcular todas las razones. Entonces, el triángulo con el que vamos a trabajar es este de aquí, donde nos dicen las siguientes medidas. Nos dicen que toda esta parte de aquí, a ver, perdonad, toda, dibujo por aquí la recta, toda esta parte de aquí mide 3 metros, esta parte de aquí mide 4 metros y consecuentemente si aplicamos teorema de Pitágoras, esta de aquí medirá 5 metros. ¿Ok? Voy a ponerlo un poquito mejor. ¿Vale? Y nos dicen que este ángulo alfa que tengo aquí y este ángulo beta, recordad que los ángulos se suelen determinar con letras griegas, el ángulo alfa mide exactamente 53,13 grados y el ángulo beta mide exactamente 36,87 grados. Si os dais cuenta, tiene sentido. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí mide 90 grados, es un ángulo recto y la suma de los ángulos de un triángulo, si recordáis, tiene que ser 180 grados. Entonces, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí tienen que ser complementarios, es decir, tienen que sumar entre los dos 90 grados. Y en efecto, si lo sumáis, os dará que suman 90 grados. Entonces, este lado de aquí lo vamos a llamar A, este lado de aquí lo vamos a llamar B y este lado de aquí lo vamos a llamar H. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder expresar precisamente todos los senos, cosenos, tangentes y las razones equivalentes, las razones que van paralelas, con respecto a cada uno de los lados. Entonces, para el primero de los ángulos, para el ángulo alfa, para alfa igual a 53,13 grados, ¿qué tendremos? Pues tendremos que el seno de alfa, nos acordamos que lo definíamos siempre como el cateto opuesto a nuestro ángulo, es decir, AB, entre la hipotenusa, entre H. Y aquí, ¿qué tendré que hacer? Pues simplemente definir que el cateto opuesto serán esos 4 metros, entre la hipotenusa que serán 5 metros. Por tanto, esto me quedará que será 4 quintos, y 4 quintos se lo calculo será 0,8. Entonces, podemos ir a la calculadora y poner que el seno de 53,13 será exactamente igual a 0,799999 con muchos 9. ¿Por qué? Porque al final este ángulo es una aproximación a 53,13. Por lo tanto, en principio, esto es correcto. Vamos después a calcular el coseno de alfa, que el coseno de alfa es el cateto contiguo, es decir, el que está más cerca del propio ángulo, el que forma parte del ángulo, en este caso A, entre la hipotenusa, entre H. ¿Y qué tendremos? Pues tendremos que será 3 entre 5, que esto debería ser 0,6. Entonces, igual que hemos visto antes, si yo pongo en la calculadora el coseno de 53,13, será más o menos 0,600000014. Es decir, que en efecto es correcto. Como os digo, ambos ángulos están aproximados, simplemente redondeados a las centésimas de ángulo. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta, a las centésimas de grado. Después tendremos la tangente del ángulo.
la tangente de alfa, que en este caso se definía siempre como el seno del ángulo entre el coseno del ángulo, y nos quedará como A entre H, todo entre B entre H. ¿Ok? Al revés, perdón, esto me he equivocado aquí. El seno era B entre H, todo dividido entre A entre H. Si os dais cuenta, esto es lo mismo que poner B entre H dividido entre A entre H. Y aquí podemos hacer multiplicar en cruz B por H entre A por H, elimino las H's y me quedará simplemente B entre A. Es decir, el cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. ¿Esto cuánto valdrá exactamente en nuestro caso? Pues B valía 4 y A valía 3, que esto, si os acordáis, es 1,3 periodo. Y voy a determinar en la calculadora la tangente de 53,13 grados. Y en efecto me queda 1,33333, no sé cuántas más. Por tanto, de momento lo estamos calculando bien. Ahora vamos a calcular las razones que van asociadas a estas, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Pues que tendremos que la cosecante de alfa decíamos que era 1 entre el seno de alfa. Y si yo divido 1 entre el seno de alfa, me voy a la definición de alfa y me quedará 1 entre b entre h, que si nos acordamos de las propiedades de las fracciones, aquí que tendré que esto será lo mismo que h entre b, porque al final no deja de ser el inverso de esta fracción que tengo aquí, y el inverso será pues la h arriba y la b abajo. ¿Cuánto me quedará esto aquí? Pues me quedará h, que es igual a 5, y b, que es igual a 4. Y esto será 1,25. De la misma manera, podemos hacerlo de nuevo en la calculadora y poner cosecante de este ángulo, y en efecto nos da exactamente lo que teníamos aquí. Podemos hacerlo para todas y cada una de las razones. Es decir, que esto nos quedará también. Después tendremos la secante, que la secante de alfa será el inverso del coseno, es decir, 1 entre el coseno de alfa. ¿Y esto cuánto será? Pues de nuevo, 1 entre el coseno de alfa, lo tengo aquí, que era A entre H, y esto será lo mismo que H entre A. Esto valdrá concretamente, como tenemos aquí 5 y A es igual a 3, pues tendremos que será 1,6 periodo. Esta será la secante de alfa. Como veis, simplemente es darle la vuelta a las razones que tengo. Aquí es b entre h, por tanto se me quedará h entre b para la cosecante, y en el coseno es a entre h, por tanto se me quedará h entre a para la secante. Y por último tendremos la cotangente de alfa, que no deja de ser 1 entre la tangente de alfa, que también podemos verlo como 1 entre b entre a, porque la tangente la tengo aquí, y esto será lo mismo que a entre b. A entre b será 3/4, que al final es 0,75. Y este será el valor de la cotangente de alfa de 53,13. Podíamos haber hecho directamente, tanto en la cosecante como en la secante y como en la cotangente, al dividir 1 entre el seno, si tengo el valor exacto del seno, si hubiéramos hecho 1 entre 0, hubiéramos hecho 1 entre 0,8, nos hubiera salido 1,25. Si hacemos 1 entre 0,6, me sale 1,6 periodo, y si hacemos 1 entre 1,3 periodo, me sale 0,75. Al final podemos hacerlo como mejor nos venga. El cálculo que vamos a obtener es el mismo. Bueno, y ahora vamos a aplicar las mismas razones para el ángulo beta. El ángulo beta va a funcionar de la misma manera, pero teniendo en cuenta cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto contiguo. Es decir, vamos a ver qué tenemos aquí. Porque claro, los ángulos son los mismos, los lados son los mismos, pero claro, el ángulo está planteado de otra manera. Es decir, beta igual a 36,87, ¿qué ocurrirá? Que cuando yo calcule el seno de beta como el cateto opuesto entre la hipotenusa, el cateto opuesto de este ángulo es este cateto de aquí, es A entre H.
Por tanto, ¿qué nos quedará en este caso? A que valía 3, h que valía 5, será 0,6. Es decir, el seno de beta es 0,6. De nuevo, podemos venir a la calculadora y hacer que el seno de 36,87 será en efecto 0,6 con muchísimos ceros. Me voy de nuevo ahora al coseno de beta. ¿Y qué ocurrirá? Que ahora el cateto contiguo es este de aquí, porque es el que forma el ángulo que yo tengo aquí arriba. Tenemos que tener mucho cuidado con no mezclar los catetos, el opuesto y el contiguo, es decir, el que está enfrente y el que está al lado, porque depende del ángulo con el que trabaje, tendré que considerar que uno es el que está al lado y otro es el que está enfrente, o al revés. Entonces el que está al lado ahora es B y el que está enfrente será H, perdón, sí, el que está enfrente es A y la hipotenusa en este caso es H, y me quedará 4 entre 5, que esto es 0,8. Y de nuevo, si me voy a la calculadora, si yo hago el coseno de 36,87, me quedará que es 0,79999, lo que es lo mismo 0,8 por esa aproximación. Y por último, la tangente de beta será siempre cateto opuesto entre cateto contiguo, o lo que es lo mismo, seno entre coseno. Si yo hago seno de beta entre coseno de beta, tendré que ser A, igual que antes, A entre H entre B entre H. Me quito las H y me quedará A entre B. Por eso es por lo que se dice siempre que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Es exactamente lo mismo. Y en este caso me quedará 3 cuartos, que es 0,75. Si nos vamos a las razones que van paralelas, tendremos que la cosecante de beta será 1 entre el seno de beta. Y tendremos que será 1 entre el seno de beta que hemos dicho que era A entre H, es decir, que será H entre A. Y H entre A es lo mismo que 5 entre 3, que esto de nuevo es 1,6 periodo. Aquí tengo la primera de las razones paralelas. La secante de beta será 1 entre el coseno de beta, recordamos que son las razones inversas, y me quedará 1 entre B entre H, al igual que aquí teníamos A entre H, aquí tenemos B entre H, y esto será H entre B, que concretamente valdrá 5 cuartos, o lo que es lo mismo, 1,25. Y por último, la cotangente de beta será igual a 1 entre la tangente de beta, que esto nos valdrá concretamente, a ver, voy a borrar por aquí, esto nos valdrá concretamente 1 entre la tangente de beta, que la teníamos aquí, que era A entre B, a ver, perdonad, que aquí esto se me ha ido un momento, borro esto, 1 entre A entre B, o lo que es lo mismo, B entre A. Y B entre A vale 4 tercios, que esto era 1,3 periodo. Esta es la cotangente de beta. Entonces, como habéis podido ver, chicos, aquí lo único que hemos hecho es determinar las razones tanto directas como indirectas, o las razones directas e inversas de cada uno de los ángulos, simplemente aplicando la definición. Es muy importante que lleguemos a entender esto perfectamente, porque a raíz de todo esto vamos a empezar a trabajar con las razones trigonométricas y ver cómo funciona cada una de ellas. Así que, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.